La historia de la humanidad se ha escrito, a menudo, con la tinta de la casualidad y el pincel del error. Solemos imaginar a los grandes genios como figuras solitarias en laboratorios inmaculados, trazando planos perfectos hacia el progreso. Sin embargo, la realidad es mucho más caótica, sucia y fascinante. A veces, la diferencia entre un fracaso absoluto que termina en la basura y un descubrimiento que salva millones de vidas depende simplemente de la curiosidad de quien observa. No fue la lógica fría lo que nos dio algunas de nuestras herramientas más poderosas, sino la serendipia, esa capacidad de encontrar algo valioso mientras se busca otra cosa totalmente distinta. En este relato, veremos cómo el desorden, un dulce derretido y un muelle juguetón cambiaron el curso de la existencia humana para siempre. Corría el año 1928 en el Hospital St. Mary de Londres. Alexander Fleming, un bacteriólogo conocido tanto por su brillantez como por su falta de orden en el laboratorio, decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Antes de marcharse, dejó apiladas varias placas de Petri que contenían cultivos de estafilococos, bacterias responsables de infecciones mortales en aquella época. Durante su ausencia, una ventana mal cerrada permitió que el destino entrara en forma de corrientes de aire y esporas microscópicas. Cuando Fleming regresó en septiembre, se encontró con un escenario que cualquier científico meticuloso habría considerado un desastre. Sus placas estaban contaminadas con un moho azul verdoso. Frustrado, comenzó a limpiar el desorden, pero algo lo detuvo en seco. Observó que en la zona inmediata al moho, las bacterias habían desaparecido. Estaban siendo destruidas. En lugar de arrojar la muestra al cubo de los desperdicios, Fleming analizó a ese invasor indeseado. Aquella sustancia, que luego llamaríamos penicilina, no fue el resultado de una búsqueda deliberada, sino de un laboratorio descuidado y un descuido afortunado. Ese hongo, que inicialmente parecía el enemigo de su trabajo, se convirtió en el asesino de bacterias más potente de la historia, inaugurando la era de los antibióticos y salvando, desde entonces, más de 200 millones de vidas. Apenas unos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero Percy Spencer se encontraba trabajando para la empresa Raytheon. Spencer era un hombre de mente aguda, encargado de perfeccionar los magnetrones, unos tubos de vacío que generaban microondas para los radares militares. El objetivo era detectar aviones enemigos, no revolucionar la cocina. Sin embargo, un día, mientras se encontraba frente a un magnetrón activo, sintió una sensación extraña en su bolsillo. Al introducir la mano, descubrió que su barra de chocolate se había transformado en un charco pegajoso y caliente. No había fuego ni calor ambiental que explicara el fenómeno. En lugar de quejarse por su merienda perdida, Spencer se sintió intrigado. Probó con granos de maíz, los cuales explotaron inmediatamente, convirtiéndose en palomitas ante sus ojos. Al día siguiente, intentó cocinar un huevo, que terminó estallando por la presión interna. Spencer comprendió que la energía de las microondas tenía el potencial de agitar las moléculas de agua en los alimentos a una velocidad increíble. Lo que comenzó como un incidente molesto en su uniforme terminó transformando la dinámica de cada hogar, permitiéndonos calentar alimentos en segundos mediante una tecnología que originalmente buscaba vigilar los cielos en tiempos de guerra. No todos los descubrimientos accidentales requieren microscopios o radares. En 1943, el ingeniero naval Richard James intentaba desarrollar muelles de torsión que pudieran estabilizar instrumentos delicados a bordo de barcos en mares agitados. Durante una prueba, James golpeó accidentalmente uno de los prototipos en una estantería. En lugar de caer pesadamente al suelo, el muelle comenzó a realizar un movimiento rítmico. Pareció cobrar vida propia mientras bajaba, peldaño a peldaño, por una pila de libros hacia el suelo, caminando con una fluidez casi hipnótica. James regresó a casa y le contó a su esposa lo sucedido, fascinado por la física detrás de ese movimiento fallido para la ingeniería naval, pero maravilloso para el ojo humano. Aquel error de cálculo sobre la tensión del acero dio origen al Slinky,
El juguete que definió a una generación y demostró que a veces la ciencia solo necesita un poco de asombro infantil para conquistar el mundo. Antes de continuar explorando estos giros del destino, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Pero no se engañen, no todos los accidentes traen alegría inmediata. Algunos nacen de la obsesión extrema, de la ruina personal y de un sacrificio que roza la locura. Mientras unos encontraban fortuna en un muelle, otros estaban a punto de perderlo todo en busca de una sustancia que nadie creía posible fabricar. La historia de Charles Goodyear es quizás una de las más conmovedoras y trágicas en la crónica de la invención humana. A mediados del siglo XIX, el caucho natural era una sustancia desesperante que prometía mucho pero cumplía poco. Se volvía pegajosa y derretida bajo el sol del verano y se quebraba como el cristal ante el menor frío del invierno. Goodyear, un hombre cuya mente estaba perpetuamente cautiva por el potencial de este material elástico, pasó gran parte de su vida sumido en la miseria más absoluta. Entró y salió de prisiones por deudas mientras su familia padecía hambre, pero su obsesión no flaqueaba. Estaba convencido de que existía una forma de curar el caucho para hacerlo útil y resistente a los elementos. El momento definitivo llegó en 1839, en una cocina humilde que servía como su laboratorio improvisado. Durante una acalorada discusión, o quizás por el simple temblor de unas manos castigadas por la pobreza, una mezcla de caucho y azufre que sostenía voló por el aire y aterrizó directamente sobre una estufa al rojo vivo. Goodyear esperaba ver una masa carbonizada y maloliente, pero lo que encontró fue el milagro que tanto había buscado. El material no se había derretido, se había endurecido manteniendo su flexibilidad y firmeza. Había descubierto la vulcanización por puro accidente. Sin embargo, el destino fue cruel con su descubridor. A pesar de haber sentado las bases para la industria del transporte moderno y la creación de neumáticos, Goodyear murió debiendo más de $200,000. Su nombre hoy adorna millones de vehículos en todo el planeta, pero él partió de este mundo sin haber disfrutado de la riqueza que su error regaló a la humanidad. Casi un siglo después, en 1938, el misterio volvería a manifestarse dentro de los laboratorios de la compañía DuPont. El joven químico Roy Plunkett estaba investigando nuevos gases refrigerantes para hacer las neveras más seguras para el uso doméstico. Un día, al intentar abrir un cilindro de gas tetrafluoroetileno que debería estar lleno, se encontró con un silencio absoluto. El gas no fluía. Confundido, pesó el contenedor y notó que seguía siendo tan pesado como si estuviera repleto. Intrigado por lo que parecía una imposibilidad física, Plunkett y su asistente decidieron cerrar el cilindro metálico por la mitad, asumiendo el riesgo de una explosión o una fuga tóxica. Lo que descubrieron dentro no fue un gas, sino un extraño polvo blanco, extremadamente resbaladizo y resistente al calor y a los ácidos. Aquella sustancia, que hoy conocemos como teflón, resultó ser una de las materias más inertes del mundo. Aunque hoy es el rey de nuestras cocinas, su primer uso fue vital para el proyecto Manhattan, donde se utilizó para proteger los componentes del desgaste corrosivo durante la creación de la primera bomba atómica. Un experimento fallido que terminó siendo una pieza clave en la historia militar y doméstica de nuestra civilización. El camino hacia el progreso a menudo ignora las reglas más básicas de la higiene. En 1879, el químico ruso Konstantin Fallberg trabajaba en la Universidad Johns Hopkins analizando derivados del alquitrán de hulla. Tras una jornada extenuante de experimentos, cometió un error que cualquier profesor reprendería severamente. Olvidó lavarse las manos antes de ir a cenar. Al morder un trozo de pan sintió un dulzor abrumador e inexplicable que inundaba su paladar. Inicialmente pensó que su esposa había añadido algún ingrediente especial, pero al probarse los dedos y el antebrazo, comprendió que el sabor provenía de los residuos de su trabajo. Regresó corriendo al laboratorio y en un acto de valentía científica o absoluta temeridad,
Probó el contenido de todos sus recipientes hasta identificar la sacarina. El primer edulcorante artificial nació de la suciedad y el cansancio, cambiando para siempre la dieta de millones de personas con diabetes y revolucionando la industria alimentaria moderna. Años más tarde, en 1952, la casualidad volvió a llamar a la puerta de la empresa 3M. La química Patsy Sherman desarrollaba un caucho sintético para mangueras de aviones, cuando un asistente derramó accidentalmente una mezcla química sobre su zapatilla de tenis blanca. Intentaron limpiar la mancha con furia, pero el compuesto era invencible ante cualquier detergente. Lo más sorprendente fue notar que esa zona de la zapatilla ahora repelía el agua, el aceite y el barro con una eficiencia mágica, mientras el resto del calzado se ensuciaba. Sherman reconoció de inmediato que el fallo era en realidad una innovación, el Scotchgard. Aquel tropiezo fortuito en el laboratorio permitió que la industria textil encontrara una forma de blindar nuestras telas contra el paso del tiempo y los accidentes cotidianos. Cada uno de estos momentos demuestra que el destino no siempre nos entrega lo que planeamos, sino lo que necesitamos, oculto bajo la apariencia de un error garrafal. Pero, ¿qué sucede cuando un científico busca la inmortalidad y termina encontrando el arma más destructiva de la humanidad, o la visión de su propia muerte, bajo la piel? El azar tiene un lado oscuro y revelador que estamos a punto de descubrir. Wilhelm Röntgen se hallaba sumergido en el aura de misterio que envolvía su laboratorio en 1895. Rodeado de tubos de rayos catódicos en una habitación donde la oscuridad era casi completamente absoluta. Su intención original era estudiar la naturaleza de la electricidad. Sin embargo, al cubrir un tubo con cartón negro para evitar que la luz escapara, notó algo imposible. Un destello brillante fluorescente brillaba en una pantalla lejana. Intrigado, colocó diversos objetos frente al tubo, descubriendo que aquella energía desconocida atravesaba la madera y el metal con facilidad. El momento de terror y asombro llegó cuando interpuso su propia mano. Por primera vez en la historia, un hombre observó sus propios huesos proyectados mientras su corazón seguía latiendo. La imagen era tan sobrecogedora que cuando invitó a su esposa, Anna Bertha Röntgen, a participar, ella retrocedió con horror. Al ver la silueta esquelética de su mano con su anillo de bodas flotando, Anna exclamó: «He visto mi propia muerte». Röntgen no buscaba el diagnóstico médico, sino la física pura, pero aquel error al no apagar una luz secundaria reveló el interior del cuerpo humano sin necesidad de un solo corte quirúrgico. Siglos antes, en los monasterios de la antigua China milenaria, el azar tomó un giro mucho más violento y paradójico. Grupos de antiguos alquimistas devotos pasaban sus vidas manipulando minerales en la búsqueda obsesiva del elixir de la inmortalidad. Su meta era la vida eterna, una pócima sagrada para los emperadores. En medio de sus experimentos, mezclaron salitre, azufre y carbón vegetal, esperando encontrar la clave de la salud infinita. En lugar de la trascendencia espiritual, lo que hallaron fue una explosión ensordecedora que destruyó sus laboratorios. Aquel maravilloso descubrimiento accidental, nacido irónicamente de un deseo profundo por prolongar la existencia, resultó ser la pólvora. Este hallazgo se convirtió rápidamente en el instrumento de guerra definitivo, transformando para siempre la geopolítica mundial. El fuego que buscaba la eternidad terminó redibujando los mapas del mundo a través del estruendo de las armas de fuego, demostrando que el destino posee un sentido de la ironía capaz de convertir un ruego por la vida en el arma más destructiva de la humanidad. En una nota más luminosa y tecnológica, el ingeniero Wilson Greatbatch cometió un error de cálculo en 1956 que devolvería el vital ritmo a millones de corazones. Mientras intentaba construir un oscilador electrónico para registrar los sonidos cardíacos, introdujo accidentalmente una resistencia totalmente incorrecta en el dispositivo. En lugar de 10.000 ohmios, instaló una de 1 megaohmio. Al encender el circuito, el aparato no funcionó como monitor.
pero comenzó a emitir pulsos eléctricos rítmicos que imitaban a la perfección el latido humano. En ese instante de redención técnica, Greatbatch comprendió que su fallo no era un desperdicio, sino la solución a las arritmias mortales. Había nacido el marcapasos implantable, un pequeño dispositivo que ha regalado décadas adicionales a innumerables personas, demostrando que un simple tropiezo electrónico puede ser la chispa que mantenga encendida la llama de la vida. Estas fascinantes historias demuestran que el progreso no es una línea recta de lógica impecable, sino un sendero de tropiezos que nos han llevado hasta las estrellas. La serendipia no es suerte, sino la capacidad de una mente preparada para reconocer la oportunidad donde otros solo ven un fracaso. Fleming, Goodyear, Plunkett y Röntgen no se detuvieron ante el moho o la goma quemada. Ellos miraron con curiosidad lo que el resto del mundo desechó. Avanzamos por el tiempo de forma errática, descubriendo que la genialidad se oculta a menudo tras una probeta sucia o una resistencia mal colocada. Mientras sigamos explorando lo desconocido, debemos recordar que el próximo gran avance podría estar ocurriendo ahora mismo, en el descuido de un soñador. Somos una civilización que avanza tropezando hacia el futuro, y quizás el próximo gran error sea precisamente el que termine salvando nuestras vidas. La grandeza humana no siempre se planea, a veces sucede mientras estamos ocupados buscando otra cosa.